Listo. Bueno, entonces buenas tardes para todos nuevamente. 2 de mayo del 2020, damos inicio entonces a la sesión de orientación del tema de criminalística 2. Todos están muy juiciosos. Veo que eso, mejor dicho, tienen pura cara de lectura. Entonces, espero preguntas que tengan y para compartir entonces pantalla para que iniciemos el tema. ¿Listo? Profe, Señor. es que no deja, por ejemplo, en particular no me deja subir el trabajo que hay para el plazo hasta mañana, no me lo deja subir. Dice Señor. que la plataforma se está actualizando, no me deja subir el trabajo por la plataforma. Bueno, listo. Ahorita voy a revisar nuevamente a ver qué pasó, porque se hicieron las modificaciones del caso y eso quedó organizado. Pero de todas maneras, ahorita reviso nuevamente entonces. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien tiene preguntas entonces respecto al tema, a la lectura? No, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a manejar, a compartimentar la pantalla. Regálame un momentico, por favor, y ya les comparto. ¿Me confirman, por favor, si tienen vista la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve toda la pantalla. Sí, profe, ahí se ven las diapositivas. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el trabajo en la escena del crimen. Es más o menos lo que ustedes están obviamente leyendo, ¿listo? Entonces empezamos con los primeros principios científicos. Empezamos a conocer que este lo debieron haber conocido ustedes al inicio de la criminalística, que es el principio de intercambio. Luego aparece el de correspondencia de características, hay uno de reconstrucción de fenómenos, de hechos y otro de probabilidades. Vamos a ir viendo cada uno. Dentro de estos aparece la técnica del perfil criminológico, que como ya es sabido por ustedes y en la lectura, es creado por el FBI y una unidad de ciencias de comportamiento psicológico o de comportamiento cognitivo, como una herramienta que es para ayudar las investigaciones. Básicamente consiste en describir todo lo que es el comportamiento y las características físicas de una persona, las psicológicas, las geográficas y las sociales. Aquí esto se trabaja con el único fin de poder encontrar las características del homicidio y determinar si existe o no una serie de asesinatos y si se pueden correlacionar para búsqueda de evidencia.
Aquí, obviamente, empezamos o vemos cómo lo denominan la parte de Estados Unidos, ¿cierto? La parte criminal, análisis criminal. Y aquí lo vemos con análisis de la investigación, perfil del infractor, el análisis de pruebas de comportamientos y perfil criminal, que está acá. Luego ya empezamos con un estudio criminalístico de lo que es el lugar de los hechos. Como bien es sabido por ustedes, es uno de los puntos de partida más importantes para nosotros. Es el cual nos va a dar a nosotros las bases o las herramientas que nos van a permitir determinar cómo se presentaron los hechos. Luego ya aparece aquí y dice que varios autores de trabajos sobre el tema que insisten en afirmar que la criminalística es el medio adecuado, permitiendo un nexo entre la investigación de un crimen determinado y la resolución total del proceso judicial. Entonces, vemos enmarcada la importancia que tiene la criminalística. Y obviamente, dentro de la criminalística, recordemos que aparecen todo lo relacionado a las ciencias forenses. Aquí aparece, pues, digamos, como de cada palabra se saca, la C nos habla sobre la parte científica, la R de la parte rigurosa, la parte íntegra, metódica, imparcial, narrativa, analítica, la parte lenta. Esta es súper importante, trabajar de manera lenta, ¿sí? De manera inmediata, sistemática, técnica, inteligible, concreto y objetivo. Cuando les dije la importancia de la parte lenta, es que dentro de la investigación, si bien es cierto necesitamos unos resultados, a veces se exigen unos resultados rápidos, pero no podemos obviamente dejarnos presionar por la obtención de resultados inmediatos, porque resulta que en esa obtención de resultados inmediatos muchas veces cometemos errores. Cometemos errores ¿en dónde? En la parte analítica y dentro de la parte sistemática y dentro de la parte técnica. Aquí cometemos nosotros los errores en que no utilizamos de manera técnica muchas veces todo lo que tenemos dentro del conocimiento. Entonces aparece eso. Dentro de la parte científica, aquí va a describirse cada uno, es porque se debe actuar según los preceptos de la criminalística aplicada. Aquí es donde entran ustedes, buscando solo aquello que admite principios, consecuencias y hechos rigurosamente demostrados y demostrables. Recordemos que, como ustedes observan dentro del código, aparece la obtención de la evidencia y, de hecho, aparece también que nosotros debemos demostrar que sí se cometió un delito. No solamente porque nosotros mostremos o encontremos un cuerpo, sino que se demuestre, que sea demostrado toda la intención de quererlo asesinar, si vamos a hablar de un asesino serial. Ahora, cuando hablamos desde la parte íntegra, debe ser total, ya que hay que agotar todas las técnicas, aquí volvemos a trabajar nosotros, de formas de proceder como única oportunidad de revelar indicios, fijarlos, reconstruirlos y proceder a derivar consecuencias desde el lugar de los hechos. Cuando hablamos de derivación de consecuencias desde el lugar de los hechos, estamos hablando de todo lo que sean las hipótesis que este mismo nos va a dar. Aparece una segunda inspección requerida, que significará el fracaso de la inicial si lo trabajamos mal. Luego aparece esta segunda inspección, jamás igualará a la primera en sus condiciones. Este es un punto bastante importante. Cuando nosotros solicitamos o se requiere una segunda inspección técnica del cadáver, pues vamos a encontrar que en la primera inspección que se le realizó al lugar o al sitio, pues se contaminó. ¿Sí? Fue contaminada, pero ¿de qué manera fue contaminada? Pues en la primera forma en que todos aquellos que fueron intervinientes de primer momento contaminaron y trasladaron evidencia. Entonces, esta segunda inspección, la verdad, no es tan
buena que se realice. Pero si es necesaria de hacerla, pues obviamente que sí vamos a tener que trabajar. Dentro del espacio geográfico del lugar de los hechos, vamos a encontrar entonces los sitios y las formas de extensión. Ya habíamos hablado de los espacios geográficos, o sea, de las áreas donde se presentaban los hechos, o el lugar de los hechos. Había también de los actos preparatorios, las zonas preparatorias, o sea, donde se presenta, digamos, una primera tortura, lo que ustedes conocen como lugar primario, y obviamente aparece uno de consumación, que podría ser de pronto en el secundario, o al contrario, y uno de desplazamiento o transporte, ocultamiento y de fuga. Entonces, aparece todos estos espacios son los que utiliza el delincuente para cometer su acto. Dentro de este aparece la tipología de la escena del crimen, que aparece y nos dice que la escena es como su nombre lo indica, es el lugar que el asesino escoge o elige para asesinar a su víctima. Algo que tenemos que tener claro es por qué elige ese sitio, cuál es la importancia que tiene el sitio, para qué le sirve ese sitio. Los lugares pueden ser varios si el asesino ha usado varias zonas desde que atrapa a su víctima hasta que la deja. Puede apresarla o cogerla en un sitio, atormentarla o torturarla en otro y asesinarla en un tercero. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Luego los tipos de las escenas, que también es conocida por ustedes. Aquí uno subraya las escenas de los vehículos, porque generalmente es el medio de transporte donde el asesino se lleva a su víctima. ¿Sí? Luego nos dice que la investigación resulta esencial y es una escena muy específica del hecho que se investigue, que es donde se encuentra el cadáver. Esa zona donde se halla el cadáver o donde se ubica ese cuerpo es bastante importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de un hallazgo de una posición de ese cadáver. ¿Eso qué nos va a significar? Pues que en algunos homicidas o algunos asesinos seriales utilizan esas posiciones cadavéricas para ellos semejar o querer mostrar algo que a ellos les gusta. Por ejemplo, algunos utilizan posicionar el cadáver para asemejar un cuadro, un retrato. También para dejarle un mensaje al investigador. También para mostrar las inclinaciones. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Ahora, cuando hablamos de asesinos seriales, nosotros siempre referimos a hombres, pero resulta que también hay mujeres. Hay mujeres que son asesinas seriales. Una de las características de esas mujeres, o cuáles son las características que tienen las mujeres asesinas seriales, es la paciencia. El hombre generalmente no tiene paciencia. El hombre lo que hace es observa a su víctima, caza a su víctima y la asesina. ¿Sí? Ya conocemos con antelación cuáles son las características de esos asesinos. Pero en las mujeres, ellas lo que hacen es que utilizan primero que todo la paciencia para planearla, para poder mirar qué van a utilizar, qué necesitan, ¿sí? Y por ende, pues ya ahí sí van a utilizar su capacidad cerebral completamente. Ahora, dentro de esos puntos que hablamos de las mujeres asesinas, pues vamos a encontrar o a realizarnos las preguntas de por qué las mujeres también matan y por qué emplean a veces el mismo modus operandi que los hombres y por qué son iguales de crueles que los hombres y también por qué ellas matan a sangre fría o mejor aún, por qué también existen mujeres u homicidas simples y por qué también hay unas que son múltiples y son sistemáticas, ¿sí? ¿Por qué ellas son tan pacientes para poder cometer los actos criminales?
Entonces, si vamos a hacer una correlación de esto, encontremos, por ejemplo, una escena primaria, que es donde existe mayor contacto entre el victimario y la víctima. ¿Sí? De eso ya son conocedores ustedes. Donde se invierte más tiempo y donde se realiza el mayor número de lesiones a la víctima. Ojo en este punto porque hablamos del número de lesiones de la víctima. ¿Sí? Cuando hablamos del número de lesiones, hablamos de cuántos traumas genera ese asesino en la víctima y cuáles son las zonas donde lesiona. Debido a estas características en la escena, es importante, o este punto es importante porque habla de los indicios, o sea, de las evidencias. Es factible, como hemos expresado, que además sea el lugar donde se encuentre el cadáver. Una de las escenas secundarias dice que es el lugar donde se determina interacción entre el agresor y la víctima, pero en menor cantidad respecto a la primaria. ¿Por qué nos dice de que hay una menor interacción? Porque resulta que si hablamos de la secundaria es porque muy posiblemente donde él ya va a ocultar o a guardar o a esconder ese cuerpo. ¿Sí? Entonces por eso a él no le interesa mucho. Profe, Señor, yo tengo una pregunta ahí. señor. Por ejemplo, ahí hablando del tema de las mujeres cuando cometen el hecho, Sí, cuando nosotros la encontramos, por ejemplo, en una discoteca o en una zona pública donde la mujer coge a la víctima y de pronto le da a ingerir alguna sustancia para llevarlo a otro lugar para cometer el hecho, ahí también se entraría a analizar si de pronto se reconoce el lugar sí, claro. donde fue el primer contacto. Claro, es que esa discoteca, ese bar, esa cantina, esa es nuestra escena primaria. Luego ya partimos del lugar donde se ubique, donde se encuentre, donde se deje ese cuerpo. ¿Sí? Hablemos de un hotel, un parque o un lote baldío. Hablamos ya de escena secundaria. Luego ya, buen punto ese que me dice usted de las sustancias, porque es que las mujeres en un 80% utilizan sustancias tóxicas, ¿sí? Arsénico, venenos, básicamente, para matar. Si vamos a hablar de matar, también hablamos de grupos u organizaciones criminales organizadas, donde ellas utilizan escopolamina para hurtar, ¿sí? Entonces, siempre utilizamos o siempre observamos nuestra escena primaria, independientemente de la que sea. Luego ya dentro de esta nos dice que dentro de un mismo crimen pueden haber varias escenas accesorias, que es como más o menos lo estaba describiendo Cristian. Aparece una escena intermedia, que es la que se ubica entre la primaria y la secundaria. Es un tipo de escena secundaria que generalmente sirve para trasladar el cadáver desde la escena primaria hasta la escena donde se va a dejar el cuerpo. Y es importante analizar el intercambio. Cuando hablamos de intercambio, ustedes que ya manejan ese punto, hablamos de intercambio de fluidos, hablamos de intercambio de evidencia, lo que yo pueda dejar en él y lo que él pueda dejar en mí, y que pueda producirse desde la escena primaria hasta la escena y entre ella y la escena de abandonar ese cuerpo o esa evidencia. Este punto, ustedes observan, era lo que ya habíamos visto anteriormente y que hablábamos de la geografía, de las zonas. Miren que aquí más o menos nos describe una escena primaria donde se comete el acto. Miren todo cómo obviamente se traslada, se mueve en esa zona, una zona intermedia. Una escena secundaria. Aquí también nos habla sobre una escena secundaria porque ella puede llegar y moverse o aquí o puede llegar y moverse directamente aquí. Cuando hablamos de las zonas intermedias es porque puede hacer paradas aquí, ¿sí? En algunos, no todos, algunos asesinos seriales. Eso lo vamos a ver de pronto un poco más adelante en otro documento. Existe algo que se llama la taquixiquia, ¿sí?
que es una alteración del pensamiento, o sea, del ritmo o la velocidad del pensamiento, entonces él puede llegar y tener una parada acá, ¿sí? Para revisar nuevamente ese cuerpo, golpearlo nuevamente. Son emociones, son sentimientos. Algo que hay que tener en cuenta es que las mujeres, de una mujer asesina serial, las mujeres no son como los hombres. O sea, ellas no se llevan ningún trofeo, ni ninguna prenda, ni tampoco maltratan ese cadáver. Ellas solamente causan el dolor necesario, diferente a nosotros, los asesinos seriales masculinos. Ahora, algo que hay que leerlo aquí, dice que en lugar de hechos únicos, cuando todo el suceso se desarrolla en un solo escenario, por ejemplo, el robo de una vivienda en lugar de los hechos, pues es la propia vivienda. De hecho, se genera el hurto, ¿cierto? Dentro de la vivienda y por ende el homicidio. Entonces ahí hay un solo lugar. Lugar de los hechos múltiples, ya habíamos hablado de eso, donde se presentan diferentes lugares secundarios. Hablamos, o este es un punto que lo hemos discutido en algunos momentos, sobre los acordonamientos o diferentes tipos de acordonamientos. El básico, ¿cierto?, para la preservación del sitio, y de esta manera se bloquea la escena y se puede manejar de manera científica, pero siempre teniendo como primer punto de partida la observación. Ahora, para obtener buenos resultados dentro de la actuación de la escena del crimen se deben seguir algunas pautas. Primero, como ya ustedes lo conocen, acordonar o cerrar la zona. Esto se encarga la policía de vigilancia, pero teniendo en cuenta que ellos son los primeros que nos van a contaminar. Limitar el acceso a la misma de las personas y seguir con las premisas de especialización, inmediatez, coordinación, ¿cierto? Pues tener claridad sobre estos puntos que nosotros tenemos que trabajar. Dentro de ese mismo aparece el estudio de la escena y con todo lo que ello abarca, pues es lo que habitualmente y erróneamente se conoce también como inspección técnica policial en algunas partes del mundo, también inspección ocular, también un reconocimiento judicial, cuando es la propia autoridad judicial quien lleva a cabo. Pero nosotros lo llamamos inspección criminalística de la escena del crimen, que es como generalmente la llaman en muchos países. Nosotros aquí la llamamos inspección técnica al lugar de los hechos. Luego aparece visitar físicamente estos escenarios por parte del perfilador, ¿sí?, o el investigador en tal caso, para constatar el lugar y qué elementos se pueden llegar a recolectar en él. Luego, pues aquí nos da un apunte, dice, si usted no posee los conocimientos, aunque los tenga, no tiene las herramientas necesarias para trabajar en la escena del hecho, por favor, no lo haga. ¿Por qué no lo debe de hacer? Pues porque usted también va a transferir, ¿cierto? Va a transferir, ¿qué? Contaminación a la misma escena. Entonces es mejor no hacerlo. Cuando, dice aquí, cuando el práctico, pues, o el investigador llega al lugar de los hechos, lo primero que hace en un examen general de la situación, precisa dicho reconocimiento por medio de fotografías o videos, que es lo que ustedes observan que se realiza aquí, y a partir de aquí se debe disponer todo el tiempo que el investigador requiera para prestar la debida atención dentro de la misma escena. Es importante definir el área, ¿sí?, para saber de dónde a dónde la vamos a trabajar. Delimitar el acceso, que ya habíamos dicho. Aquí nos dice que el investigador acota su campo de trabajo en la fijación, interpretación, reconstrucción y recolección de los indicios. Cuando hablamos de la interpretación, estamos hablando de todo lo que son, lo que nosotros pensamos que es o que fue la reconstrucción de los hechos,
Recuerden que con el pensamiento nosotros volvemos a hacer una reconstrucción y obviamente la recolección de las evidencias. Yo voy a compartir con ustedes esta diapositiva para que la tengan. En esta fase, bueno, aquí nos muestra pues un tipo de embalajes como lo hacen en otras partes, pero ya ustedes conocen la que nosotros manejamos aquí. Esta parte sí, me gusta, habla sobre la proyección de las manchas de sangre, que eso son características e indicios muy grandes que nosotros también tenemos que manejar. Bueno, aquí dice que nos quedamos con 10 minuticos de tiempo. Cuando se nos termine esta primera, yo les aviso con Geraldine, por favor, para que se conecten nuevamente. ¿Listo? Aquí, entonces, dentro de esta proyección es importante porque esto es un chorreamiento, ¿sí? Esto que nos indica a nosotros que hubo un golpe a una altura, a una cierta altura, con un elemento contundente. Miren que utilizan la física, ¿sí? Para poder determinar la altura de los mismos, agresor versus víctima, y posiblemente determinar la zona o parte del cuerpo que se lesionó. ¿Sí? Miren, las gotas proyectadas también nos dan unas alturas, un promedio, miren, habla del promedio de la puerta. Eso, digamos que este tipo de trabajo uno no lo realiza en la escena, pero uno lo que hace es observación, por ejemplo, esto, ¿cierto? Ustedes observan esto y automáticamente dicen, ah, bueno, son de chorreamiento, son de salpicaduras, es una zona de proyección de tanto de ancho por tanto de alto, ¿sí? Pero eso ya hacen la minucia de cada uno. Entonces, ustedes observan aquí, miren el punto rojo, nos habla de la cabeza, ¿cierto? La puerta, ¿sí? Aquí lo que es el marco de la puerta. Entonces, eso nos habla de la distancia también que se encontraba la persona del marco de la puerta o de la puerta. Pero vuelvo y les repito, esto no lo trabajamos en la escena directamente, pues con medidas. No, esto se trabaja obviamente ya en la parte física, pero en física forense. Pero sí hacemos un análisis de la misma escena. Y miramos que sí exista como tal una correlación de hechos ahí. Es importante realizar un estudio de las manchas de sangre, ¿sí? Primero determinar que sea sangre, que sea humana, y luego dice que las manchas de sangre se pueden clasificar por su mecanismo de producción. Que de eso ya habíamos hablado por hace mucho tiempo. Bueno, si necesitamos luces forenses y demás. Luego las existencia de fluidos, ¿sí? Ya habíamos hablado también de eso antes. Además, si vemos la necesidad de que se puedan hacer cotejos de ADN. Y algo que es muy importante es determinar aquí, por ejemplo, que ese agresor tenga una motivación, si es una motivación sexual o si es que tiene conductas sexuales que haya realizado la víctima, de qué tipo, ¿sí? Si es que es un asesino serial sádico o si utilizó el sadismo. Y aquí nos habla de conciencia forense y experiencia delictiva. Si él sabía y conoce metodologías forenses, porque los criminales también muchas veces se empapan antes de cometer un delito para tratar de borrar las huellas en la escena. Y si tiene experiencia delictiva, si es que este sujeto ya ha cometido actos antes de homicidios o tiene investigaciones de pronto abiertas, si es que tenemos con quién buscar información. Dentro de estos, recuerden que este sudor, ya habíamos hablado antes, este sudor no nos sirve a nosotros aquí tanto. Recuerden que las heces tampoco, no podemos encontrar ADN, ¿sí? Pero hablábamos de otros fluidos biológicos, por ejemplo, sudor, heces, vómitos y lágrimas. Estos, ¿sí? No nos sirven aquí.
Dice que además de cuestiones de identificación, la existencia de este tipo de rastros deberá ser explorada, ¿cierto?, por el investigador para obtener datos respecto a conductas ritualistas. Aquí sí entra a funcionar esto porque en algunos de pronto pueden utilizar heces fecales, de pronto pueden utilizar vómitos, ¿sí? O lágrimas de las mismas víctimas, si es que estamos hablando de, de pronto de hechizos, brujerías que puedan estar utilizando. Luego hablamos de pelos, cabellos, uñas, piel, ¿sí? Todo esto que nos sirve a nosotros con el único fin de obtener ADN. Otro de los puntos es determinar que la víctima tenga conductas defensivas, ¿sí? De pronto porque le haya jalado el cabello al victimario, de pronto porque lo haya arañado. Entonces, todo eso. Bueno, y contando también de que de pronto tenga salpicaduras o manchas de sangre de ese victimario. Luego ya nos dice que esto nos podría dar información sobre el modus operandi, métodos de aproximación, métodos de control de la víctima, ¿sí? Si fue que la drogó, si fue que utilizó de pronto algún elemento paralizador, por ejemplo un tipo taser, ¿sí? Y miramos también el grado de planificación de la agresión, los conocimientos farmacológicos. Hablábamos de qué tipo de estudio tenía el agresor, hasta dónde utilizó la violencia física. Y hablamos de la parte de la victimología, ¿no? Que ya habíamos hablado de eso anteriormente. También hablamos de lo que es la utilización de explosivos y combustibles, si es del caso, si es porque hablábamos de perfiles terroristas eh, o de asesinos seriales donde puedan ellos incendiar la escena. Este tipo de indicios van a aportar al perfilador información también sobre ese modus operandi y los conocimientos que éste tenga. Y lo más importante es la motivación, lo que motivó a esa persona. Vestidos y complementos. La existencia de vestidos o complementos nos pueden dar datos de la victimología, tanto de la víctima como del victimario, la información sobre el agresor, que utiliza para estrangular a sus víctimas, medias, interiores, camisas, camisetas, sogas, correas, ¿sí? Habla aquí de corbatas. El objetivo, como hemos visto, es adquirir conocimiento de la forma en que sucedieron los hechos. Ese es uno de los puntos más fuertes que se tiene en esta parte. Luego dice que la vinculación de personas con la escena, pues ya hemos hablado que se hace mediante huellas dactilares, mediante ADN. Digamos que ese es uno de los puntos fuertes para poder unir a una persona con una escena como tal. Bueno. Luego nos habla aquí, en este minutico, hablemos un momentico de este, que dice que la escena no es aséptica, o sea, no es neutra, que es una parte fundamental del contacto entre el agresor y su víctima, y es el escenario donde se interaccionan y por tanto conociendo a esta podemos conocer en gran parte al agresor. Depende de todo lo que se encuentre, todo lo que se ve en la escena, ¿sí? Recordemos, siempre les pongo como ejemplo a Garavito, que Garavito siempre dejaba botellas de alcohol, dejaba sogas, a veces dejaba correas, entonces dejaba cuchillas de afeitar, eh, hojas. Entonces todo esto nos permitió pues que se identificara a la persona. Bueno, voy a dejar entonces hasta ahí y ya ahorita seguimos
seguimos la charla. Ya ahorita les envío entonces el link con la compañera. ¿Listo?